permanentemente, ya que el Padre Celestial nos aviva, nos da la fuerza, la fortaleza, dándole la gloria al Señor en este hermoso día, maravilloso día de bendición, donde Dios nos da la oportunidad de respirar, de mirar, de contemplar todas sus maravillas. Es bueno levantarnos con ese ánimo, para levantar nuestras manos, para inclinar nuestra rodilla delante del Padre Celestial, porque es la fuente de la vida. Allí nosotros, cuando estamos postrados, recibimos la fuerza que no tenemos humanamente. Él allí nos llena de su Santo Espíritu y nos lleva de victoria en victoria, porque es necesario lograr adversidades, vencerlas y seguir adelante con Cristo Jesús. Vamos a orar para poner esta palabra en manos del Señor, poniendo esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM a través de Instagram, Facebook Live, YouTube y cualquier otra conexión que se dé a través de las redes sociales, donde tú puedas escuchar estas enseñanzas de parte del Dios Altísimo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias por la necesidad, Dios, que tenemos de ti y que podemos, Señor, buscarte en espíritu, en verdad, y contemplar tus maravillas, dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Necesitamos un renovar cada día. Háblanos en tu palabra, Señor, para poder, Dios mío, escuchar tu voz y obedecerte, Padre mío. Obra en nuestros corazones, en aquellas vidas que quizás no te conocen, Señor. Aquel que un día se devolvió del camino, tráelo, Señor, porque tú lo amas, Señor. Tú lo necesitas. Tú no quieres que nadie se pierda en estos tiempos, Dios mío. Gracias por todas las cosas, por lo que no entendemos, por las pruebas, por las cosas buenas también, Señor. Todo el paquete entregado a nuestras vidas para poder ser mejores personas cada día y agradar tu corazón, Dios mío. Dándote honra y gloria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios por tu vida, por la necesidad que traemos en este día delante del Padre Celestial. Vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Lucas 10, donde hay un subtítulo que dice Misión de los 70. Con la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, leemos esta escritura. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios por esta palabra, Señor. Vemos cómo esta escritura que escribió el discípulo Lucas nos enseña que el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, comisionó a 70. Dice que ya había enviado a otros lugares, pero tuvo el cuidado de escoger a estos 70 y enviarlos de 2 en 2 y a diferentes ciudades a donde deberían ir. Necesario en estos tiempos que salgamos a las calles, a los pueblos, a ciudades, naciones, a llevar esta palabra. ¿Por qué será que Dios se preocupa de que tú y yo llevemos esta palabra? Porque hay necesidad, hay comezón de escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos finales
donde tenemos que apresurar el paso para predicar, porque hay vidas que todavía no conocen de Cristo, vidas que quizás de oídas lo han escuchado, pero nunca se han afirmado delante del Señor. Otros se devolvieron del camino y es necesario que los forcemos a entrar de alguna forma, porque esto es un mandato de Dios, una misión, un compromiso. ¿Será que tú estás haciendo esa misión que Dios te ordenó de que fueses a llevar la palabra de Dios? O quizás dejaste de hacerlo y estás acomodado, no quieres hacer la obra del Señor porque te cansas, te fatigas, te causa fastidio, perdiste el primer amor y estás allí desapercibido, no te interesa una vida que se pierda, que se vaya al infierno, simplemente estás pensando de que tú te tienes que salvar. Y de todas estas cosas Dios nos va a pedir cuenta, porque nos tiene que doler el perdido. Tenemos que amar al prójimo, porque ¿de qué nos sirve jactarnos y decir yo amo a Dios y no amamos al prójimo que lo estamos viendo, que miramos las necesidades que tiene, las cosas que le suceden y no estamos ni siquiera orando por esa persona? Aún nuestra familia, que la tenemos a nuestro lado, tenemos que preocuparnos, tenemos que estar allí apercibidos, no ser indolentes y estar orando y siempre recordarle la palabra de Dios de que Cristo está a la puerta esperando que entreguen sus corazones. Ese es el mandato de Dios en este día para recordarnos el compromiso, el deber, digamos la obligación que tenemos delante de nuestro Padre, así como Él nos alcanzó a nosotros y utilizó a personas para llevarnos a los pies del Señor. Tenemos que ser agradecidos y dar de gracia lo que nosotros también recibimos de gracia. Bendita es esta palabra. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira que la palabra lo dice. Es necesario levantar a esos obreros. ¿Para qué? Para que les sirvan al Señor. Lo dice la palabra. La mies, a la verdad, es mucha, mucha necesidad, muchas almas perdiéndose y tú desapercibido de hacer la obra del Señor. Dios tiene que levantar más obreros, porque si has dejado de hacerlo, Dios te va a demandar a ti o a mí si lo dejo de hacer. Por eso el Señor lo dice en su palabra, que Él enviaría obreros a su mies. Porque si en el reino de Dios los obreros menguan, no avanzan, pues la obra del Señor no se detiene. La obra del Señor avanza cada día y levantará esos obreros que estén puestos allí en la brecha para servirle de corazón al Dios Altísimo, para que la palabra de Dios les alcance y esa salvación, esa vida eterna, la puedan disfrutar ellos también. ¿Cómo no te puede doler a ti o a mí que un alma se pierda, que se vaya al infierno, a esa eternidad sin Cristo? Tiene que dolernos. Tenemos que tener más sensibilidad por las almas. Cristo lo hizo por toda una humanidad. Ese sacrificio tan grande que cada día al leer las Sagradas Escrituras nos impacta, nos conmueve, sentimos de alguna forma su sufrimiento, porque cuando uno está en el Espíritu
las cosas del Espíritu le llegan a uno. El que anda en la carne, ni siquiera le corre nada, no siente nada, no le interesa quién lo mandó a hacer eso. Yo no tengo que ver si hizo o no hizo, porque así es el hombre que no tiene a Dios en su corazón. Indolente. Nosotros como sus hijos tenemos que tener ese corazón puro, un corazón sano, que nos duela la necesidad del que no tiene nada, que podamos orar, que podamos levantar las manos para dar un recurso si tenemos la forma de hacerlo. Si no lo tenemos, bueno, ya vaya y venga la redundancia, pero hay veces que tenemos que despojarnos de lo que tenemos para darlo al que tiene más necesidad. Y Dios mira esas ofrendas y Dios recompensa lo que tú hayas hecho por el bien de otra persona. Aquí la palabra nos dice: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Fíjese que nosotros somos ovejas de su prado y que el lobo está al acecho. El lobo está allí para tomar las ovejas. Por eso el Señor dice que nos envía como corderitos, y se levantarán los lobos, los Zambalás, los Tobías, lo adverso, el mismo enemigo se levantará contra nuestras vidas para que la obra del Señor no se realice. Pero como buenos soldados de Cristo, esos guerreros, esas guerreras que no se detienen sino para predicar, tenemos que contrarrestar las fuerzas de las tinieblas y vencer todo obstáculo, todo impedimento, porque no tenemos que tener miedo cuando el lobo se aparezca. Como le contaban a uno los abuelos, que el lobo se comió a Caperucita. En este caso, el enemigo quiere devorarnos, destruirnos, usando personas, usando lugares para que la palabra de Dios no corra. Y tenemos que vencer a esos lobos rapaces que se quieren comer al rebaño. Tenemos que estar permanentemente en los brazos del Señor, en comunión íntima, orando, buscando presencia, ayunando, vigilando, haciendo lo que Dios nos ha mandado a llevar esta palabra, y eso nos va a dar una fortaleza espiritual tremenda que nadie nos va a detener. El cristiano se detiene para predicar, predicar y predicar. No nos asustemos, el rey David se levantó contra aquel gigante y lo venció. Siendo un muchacho, quizás ese gigante lo tuvo en poco, no vio en él el peligro, pero David tampoco vio que ese gigante le podía hacer daño y lo pudo vencer con sus mismas armas. Así nosotros tenemos que destruir la fuerza del mal con las armas que Dios nos ha entregado. Dios en este tiempo nos está demandando de hacer la obra, porque los últimos acontecimientos que están sucediendo en Israel son señales de el rapto de la iglesia, señales que nos tienen que doler, conmover. Está orando por esos países, porque Dios no quiere que mueran niños, que mueran ancianos, ni que muera nadie. Simplemente la desobediencia, las malas actitudes llevan al hombre a un camino de muerte, por no dejar que Dios entre a sus corazones y pueda haber cambio para su vida y para su familia. Así que el Señor nos está jaloneando en este tiempo para hacer su obra. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No te preocupes que es que no tengo la maleta, que es que tengo que comprar
la ropa de última moda, que así no voy, que esto, que lo otro. Vea, cuando Dios lo manda a uno a un lugar, haga caso de inmediato. Prepárese en el espíritu porque Dios los recursos los va a proveer. No te pongas pesado con Dios, no te pongas a inventar. Así sea un bolso que tenga, empaca tu ropa y ve a hacer la obra. Lo puedes hacer en el mismo barrio. Si ves que ya la dificultad es muy grande, pero hay que obedecer al Señor, porque Dios respalda su obra y Él no te va a mandar a un lugar donde te va a dejar tirado en el camino. Dios es Dios y tú no puedes estar preocupado que me falta el calzado, que así no voy, que mira, que esto, que lo otro. El Señor está viendo es tu corazón. El Señor no está viendo los trapos ni los zapatos, porque eso se queda. Eso no nos los vamos a llevar cuando nos muramos, no nos van a servir para nada. Los que les gusta robar en la sepultura, todo eso lo registran y se lo llevan. Y así suceden cosas en el mundo. La gente afanada por la vanidad, por comprar cosas, que mira que el carro de marca, que la ropa de marca. Y es bueno tener sus cositas, porque la bendición viene de lo alto. Pero llegará un momento que quizás Dios permita que no tengas tantas cosas, pero Dios quiere que tú tengas el corazón como Él quiere y que de verdad le sirvas de corazón. Ahí es donde Dios a veces nos prueba, que en los momentos cuando no hay nada, cuando Dios nos prueba más, para ver si peleamos, si hablamos mal del Señor, si renegamos, si ponemos los obstáculos, que es que para allá hace mucho frío, es que mira que este pantalón, esta falda no me gusta, este vestido, que no he podido comprar las colonias, los perfumes que yo uso. Vea, organícese de buena forma y no le ponga problemas a Dios. Lleve lo necesario, lo que usted sabe que necesita de verdad, y no se ponga a estar inventando, porque tú no vas a llevar un tacón alto a un lugar donde hay barro o donde puede haber selva. No te vas a poner saco de moda en un lugar que tú sabes que de pronto el lugar es muy caluroso. Llévese lo necesario, pero haga la obra del Señor. No le ponga excusas al Señor, porque Dios esas excusas no las entiende. Dios entiende cuando dice, heme aquí, Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta a llevar esta palabra porque se están perdiendo las almas. Y es necesario que yo vaya a un hospital, a una clínica, a una cárcel o en los barrios que hay mucha delincuencia. Tengo que hacer la obra, Señor. Así sea una persona a diario que tú le prediques esta palabra. Estás sembrando para el reino. Eso no te da la salvación. La salvación no las da es el cumplimiento de la palabra de Dios, el obedecerle a Dios. Eso es lo que nos va a salvar, porque ¿de qué nos sirve salir en las mejores páginas, en las mejores redes sociales? ¿Qué hicimos? ¿Qué fuimos? ¿Qué llevamos comida? ¿Qué hicimos esto? ¿Qué hicimos lo otro? A Dios no le sirve eso. A Dios le sirve es que tu corazón esté limpio para Él, que tú puedas amar al prójimo, a ese que nadie quiere, al perdido, al que botaron de la casa. A ese es el que Dios nos demanda a nosotros, que lo amemos de corazón, que nos duela ver una persona tirada en el suelo, en la calle, con el sol caliente, en unos cartones allí, porque no sabe a qué hora se durmió y todavía está el sol caliente y esa persona está durmiendo. Quizás se acostó sin comer, quizás el vicio lo venció y todavía está drogado, tirado en el suelo. Que cuando veamos esas vidas nos duela en el corazón, que tengamos una palabra, que podamos inclinarlo a darle un tratado, acercarnos a un lugar para brindarle por lo menos un pan. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros,
y que nos ayude, que nos ponga ese corazón puro, sensible ese llamado. Por eso Jesús manda de misioneros a estos 70. Hoy en día no vemos misioneros. Se perdieron los misioneros, los poquitos que habían los han matado. Los poquitos que hay, bueno, que Dios los siga ayudando, esos misioneros que hacen la obra del Señor. Porque hoy en día la gente está pendiente de lo propio. ¿Cómo hago yo para llegar a un pastorado? ¿Cómo hago yo para hacer esto, para hacer lo otro, que el negocio, que esto, que lo otro? Pensando en la vanidad del mundo, pensando en el puesto, en el lugar que Dios no te ha puesto. Empieza de abajo, haz los cimientos. Tú no puedes edificar tu casa en el aire. Tienes que hacer los cimientos en llanto, en sufrimiento, sobre la roca firme, que es Cristo Jesús, para que cuando venga el viento no te derribe, cuando venga el día malo se acabó la congregación, porque la hiciste humanamente y no consultaste con el Señor. Nosotros mismos nos autonombramos, o cualquier loco o loca por allí que se dice llamar, que el Señor me dijo y el Señor no dijo nada. Mucho cuidado con estas cosas en estos tiempos. La Biblia dice que aún los escogidos seremos engañados. Tenemos que tener cuidado. Y esto lo digo de parte de Dios, porque así me lo está poniendo el Espíritu Santo, que hable de estas cosas. Estas guerras que estamos sintiendo cerquita, que nos duele. En Ucrania también ha habido mucha pérdida. Allí donde están en Israel, en esos países, muchos niños muriendo, ancianos, los mismos que ayudan a recoger a los heridos también están muriendo, muchas almas muriéndose sin Cristo, sin tener la oportunidad, porque a veces el hombre endurece tanto el corazón que no acepta la verdad, no escucha el consejo, no escucha la palabra de Dios. Y tú y yo que la tenemos callada en 4 paredes. Ese es para mí solito, para mi familia nada más, y no te acuerdas del que está allá afuera. Cristo lo hizo por toda la humanidad, entregando su vida, para que hoy en día nosotros disfrutemos de esa bendición tan grande, inmerecida por causa del pecado, y todavía estamos haciendo una vida como si no pasase nada en el mundo. Tenemos que tener más sensibilidad por el prójimo, acercarnos más a Dios, para que Dios llene nuestros corazones de los frutos del Espíritu Santo, para que no nos encerremos simplemente a estar allí predicándonos los unos a los otros, sino que salgamos del confort, de 2 en 2, como dice esta palabra. Jesús los mandaba de 2 en 2. La necesidad era mucha, mas los obreros eran pocos, y esto se da todavía en estos tiempos. Todavía hay lugares donde no se ha llevado la palabra. Los lobos saldrán, sí, pero los corderos vencerán, porque Cristo como cordero venció a las fuerzas del mal, venció al enemigo, y nosotros tenemos el poder y la autoridad para vencer también las fuerzas del mal. Gloria a Dios, bendita es tu palabra, Señor. Y dice aquí el 5, y cualquiera casa donde entréis, primeramente decid paz sea en esta casa. Y yo bendigo esta casa, yo bendigo este lugar, yo bendigo esta emisora, bendigo la familia que vive en este lugar, la familia del hermano John y su amada esposa Nora. Yo bendigo esta casa que ha traído y seguirá trayendo predicadores de la palabra de Dios, para que este evangelio corra por las redes sociales,
y donde Dios nos esté enviando, hagamos la obra. Si tú quizás vas a un lugar a hacer una labor, un trabajo, vas a estudiar, vea, allí Dios te va a usar, en medio de las piedras, en medio de lo que esté allí. Así tú estés metido en un pueblo que no conoce a Dios, un pueblo que lo que habla no es nada bueno. Dios nos mete en esos lugares para ser canal de bendición. Y te lo digo con propiedad, que estoy en un lugar que fui a prepararme, a capacitarme, y allí Dios me metió a llevar su palabra. Y le doy la gloria y le doy la honra, porque estoy en ese lugar también llevando la palabra de Dios. Y no son cristianos, no son cristianos. Fíjate lo sobrenatural que hace Dios, que lo saca de a uno del anonimato, lo saca y lo pone en lugares de bendición. ¿Para qué? Para que las vidas no se pierdan. Y nos toca no solamente donde Dios nos lleve, en las cárceles, en los hospitales, en la calle, en lugares donde nadie quiere ir. Nos toca ir. Y Dios te prepara. Déjate de estar con el mismo cuentecito que yo no voy para allá porque eso es peligroso. Ve ahora las casas seguras, ponen alarma, ponen cámaras, ponen rejas sobre rejas, candado sobre candado, y los rateros se meten. Se meten. El enemigo no viene a jugar. Entonces, ¿qué nos protege a nosotros? El poder de Dios, la oración. Dios te lleva a un lugar peligroso. Que Dios te envíe, eso sí. Porque a veces nosotros mismos nos nombramos y nos vamos sin permiso. Pero cuando Dios nos envía, es porque hay un propósito, hay una bendición de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no sirve. Saca lo valioso que Dios quiere que haya en ese lugar. Con uno solito que se convierta en ese lugar, los demás, Dios le imparte también la bendición a ellos, porque es necesario que nos duelan ir a esos lugares y llevar esta palabra, tal y como está escrita, no acomodarla, como muchos en estos tiempos están acomodando. Ven a Cristo y todo cambiará, ven a Cristo y Dios te da casa, carro, beca y de todo. Ven a Cristo y arrepiéntete y busca de Dios y no sigas cometiendo pecado. Y mira, eso es lo que hay que leer en esta palabra. Pero muchos saltan las escrituras y miran, no, de esto no voy a hablar porque la gente se me retira. De eso es lo que Dios quiere que hablemos. Y Dios hoy nos está demandando de que muchos han dejado de hacer su obra. Si tú tienes una congregación, amado pastor, háblale al pueblo, háblale a esas ovejas, para que nuevamente retomen lo que dejaron y vayan a ser discípulos, a llevar la palabra a diferentes lugares. Ya no vemos esas multitudes de predicadores en la calle. A veces vemos a alguno con un parlante y lo que hacen es estar quitándole plata a la gente, al inconverso. Eso es mal testimonio. Predique de Cristo. Eso se hace dentro de las congregaciones. Y hoy en día el evangelio, muchos lo han pisoteado, se han burlado del Señor. Y eso no es el mandato de Dios para nuestras vidas. Y perdone que me lo diga así, pero así me lo pone el Señor que lo hable. Porque el Señor está viendo todo lo que está haciendo esta humanidad. Cómo la palabra de Dios la están torciendo. Muchos predicadores que vienen a hablar de dinero y dinero. Y es bueno el dinero, porque viene de Dios. Pero simplemente ese tema, ¿por qué no hablan de los que viven allá en lugares donde nadie quiere ir y le llevan un alimento y le llevan la palabra y los traen a la congregación? Eso es lo que hay que hacer, traerlos, forzarlos, invitarlos a hacer estas misiones para que muchos se conviertan, para que muchos busquen del Señor. Si Cristo se tomó el trabajo
de mandar a muchos y organizó a esos 70. ¿Por qué si Dios también dice que vayamos de 2 en 2, no lo podemos hacer? Tú le puedes decir a un hermano, una hermana, bueno, el pastor no se ha dado cuenta, está ocupado, pero nosotros 2 vamos a ir a hacer la obra del Señor. Mira, vamos por allí, que allí hay una clínica, vamos a ver los familiares y hablamos con ellos para ver si podemos ingresar y orar al enfermo. Hay momentos que tú oras a un enfermo y te vas y regresas a los días y esa persona se murió y partió con Cristo. Otros, al volver uno nuevamente, ya se sanó. Después que lo oraron, se sanó, comió y le dieron de alta. Eso lo hace Dios. Pero Dios no quiere que el hombre solamente se sane, sino que se salve, que busque de Él, porque ¿de qué te sirve tener el cuerpo sano si la salvación no la tienes, no la atesoras, no la buscas? De nada sirve. Con salud y todo nos podemos perder. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Esto está interesante, se pone mejor porque es la palabra de Dios. Y decíamos que la paz en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, porque aquí lo hay en el nombre de Jesús, vuestra paz reposa sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Fíjate que si tú vas a una casa y tú dices, paz en esta casa, en este hogar, y la persona dice, no quiero nada con Cristo, no quiero nada con paz de Cristo, la paz se devuelve hacia nosotros. Nosotros estamos creyendo que el lugar que nosotros pisamos y impartimos la palabra, se deposita la paz del Señor. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Mira cómo Dios nos manda a organizarnos. Si tú llegas, por decir, a un pueblo y estás de misionero en ese lugar, ponte 3, 4 días y alguien te brinda un alimento, un vaso de agua, un jugo, tómalo. Eso sí, oración, porque a veces los pueblos están llenos de brujos también. Pero si nosotros oramos los alimentos, se lo consagramos al Señor, cualquier cosa que el brujo haya puesto en la comida le va a hacer daño al brujo, no a ti. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Dios nos llama a obedecer esta palabra, a ser conforme a su voluntad. Y si no, pues nos vamos y seguimos para otro lado hasta que alguien reciba a Cristo en su corazón. Dice esta hermosa palabra, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Fíjate tú, ¿a qué nos mandó? A sanar los enfermos, los que se quieren quitar la vida, los que se tiran del 5º, 6º, 9º piso, en fin, a esos enfermitos del alma, del corazón, llevarles esta palabra, que no nos duela cuando un joven se tira de un edificio, se quita la vida, que nosotros a tiempo, quizás el vecino de ese muchacho conocía de Cristo y no le predicó a ese muchacho. Cuando nosotros vemos una persona mala en el barrio, tenemos que acercarnos. Ven acá, muchacho, ¿a ti qué te pasa, un muchacho? No, nada. Tenemos que persistir hasta que la persona quiera hablar con nosotros y darle el mensaje de salvación. Nosotros cumplimos con Dios en hacerlo. No esperar que ya la persona, que nadie lo escuchó, nadie se apercibió y se quitó la vida. Tenemos que estar atentos a estos moveres porque esto está pasando en la actualidad. El enemigo anda llevándose a cualquiera, una mala noticia, un diagnóstico. Hoy se me presentó el nieto tempranito
vive al lado y ayer le dijeron que tenían que hacerle una cirugía porque los colmillitos no le han bajado. Vea, y ese muchacho tiene 12 años y no pudo dormir, se traumatizó los nervios y abuela, me duele la cabeza. Me tocó orarlo por una noticia que le dieron. De pronto no le explicaron bien el procedimiento y andaba buscando en las redes para ver cómo era esa cirugía. No durmió tranquilo, se sentía con fiebre y no tenía fiebre porque yo vi que no tenía fiebre. Le dolía la cabeza. Cómo una noticia lo descontroló. Me tocó orarlo, hablarle, lo abracé, orándolo, dándole fuerza, fortaleza. Y lo vi que le cambió el semblante y le expliqué cómo era el procedimiento. Al ratico, abuela, hay desayuno, o sea, se le quitó el malestar, porque era espiritual. Y así hay muchas vidas que cualquier cosa les llega, una enfermedad, los traumas, personas que están en desánimo. Solo Cristo puede sacarlo de ese malestar. Por eso Él manda a que vayamos a donde están esos enfermos, el necesitado, el que necesita ser libre, los que están en los centros mentales, que la ciencia quizás dice que con el tratamiento se mejora y resulta que cuando se acaba el tratamiento vuelven a su misma condición, porque esto es espiritual también. La ciencia hace lo que puede, pero nosotros tenemos que hacer la mejor parte, llevar esta palabra, impartirla, que el mundo conozca de la palabra de Dios, que no se quede nadie sin salvación, porque estamos ya que esto se acaba. Y no es para meterte miedo de que, ay, sí, ya el mundo se va a acabar y Cristo está a la puerta y el rapto viene. Es para prepararnos, para no dejar de hacer la obra del Señor, que cuando ya tú no lo puedas hacer, que de verdad no puedas ni dar un paso, tú te regocijes con el Señor y puedas decir, Señor, ya no puedo salir porque mi condición física no me lo permite, pero yo me gozo de que hice la tarea bien, Señor, que tú disfrutes en tu corazón, que sientas anhelo de que pudiste sembrar una palabra para el reino de los cielos, no que tú te sientas con remordimiento, y yo por qué no hice esto, mira que perdí el tiempo, que por qué, que no estudié, que para allá, que para acá, que lo que sienta tu corazón es remordimiento. Muy bonito acostarse uno tranquilito, en paz de Dios, sin desvelo, pensando que uno está obedeciendo. Así como cuando teníamos a los padres que le obedecíamos, así tenemos que hacer con el Padre Celestial, meternos con Él, que Él nos dé la fuerza, la fortaleza y hagamos la tarea bien hecha. Así que es necesario ir por esos enfermos para traerlos a los pies de Cristo Jesús. Y dice el 10, más en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra nosotros. O sea que hay que sacudirse de lugares que no son de bendición, porque no tenemos que traer anatema en nuestro calzado. Eso se queda en el lugar donde hayamos estado. Dice, vamos a terminar aquí con porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Figúrese si Sodoma y Gomorra se desapareció de la faz de la tierra, ¿cómo será aquel lugar donde rechazan a Cristo, donde el pecado, donde las orgías, donde el cambio de sexo ha corrompido a la humanidad, donde el pecado es el plato del día? ¿Cómo serán esos lugares?
como pasó en Armero, que se desapareció por el pecado. Y así hay muchos lugares que pueden desaparecer de la faz de la tierra, porque el pecado es lo que abunda y Dios hoy te está dando la oportunidad que te arrepientas, que busques de Cristo. No soy nadie para señalarte, simplemente te enseño la palabra de Dios para que no vayas al infierno, a ese lugar de tormento donde el gusano no muere y es permanente por la eternidad. Hay un lugar de bendición, de paz, donde adoraremos a Dios día y noche, donde estaremos tranquilos en cuerpos que no van a estar más nunca enfermos y vamos a gozar de vida eterna. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque eres tú hablando a nuestras vidas, Señor. Mira cuántas necesidades hay, Dios, en muchas vidas en este momento. Te pido a aquel que está enfermo, Señor, físicamente y aún espiritualmente. Hazlo libre, Padre mío. Dale el gozo de la salvación, Dios mío. Abre tu corazón a Cristo para que Él sane tus heridas. Lleva todo tormento, Señor. Toda angustia se va, Dios mío. Mira cuántos hermanos tú le has hablado, Padre amado, y que ellos puedan obedecerte, Señor, cumplir con ese mandato divino que tú, Dios mío, en este tiempo nos manda a que hagamos discípulos, que vayamos a pueblos, ciudades, Dios mío, aún en los barrios donde hay muchas necesidades, Señor. Obra con poder, Señor, para que nadie se pierda, para el que esté enfermo, Señor, reciba sanidad en este momento. El que está endemoniado sea libre, Señor. Lleva a muchos a los lugares, Padre, que tú tienes asignado para nuestras vidas, Dios mío. Eres Dios, tú eres fiel, tú eres un Dios justo, misericordioso, que jamás nos has abandonado, Señor. Obra con poder, Señor, aquel que está impedido para caminar, aquel que está en una UCI, Padre mío, el que está allí entubado, Dios de la gloria. Pon, Dios mío, aliento de vida en sus pulmones, Padre mío. Llévate toda gripa de estos tiempos, toda obra de las tinieblas, retrocede por el poder de la palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, te doy gracias por todas las cosas buenas, Padre mío. Gracias por este momento. Gracias por los que están en sintonía, Señor, esperando de ti un milagro, una sanidad, Dios mío. Gracias por tu palabra que nos nutre, que nos fortalece, por este maná de vida, de esperanza, Señor Jesús.